¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Buenos días, profe. Bien. Bien, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. No sé si ahí se ve bien la iluminación. El problema es que este foco refleja mucha luz. Por eso lo eliminamos. ¿Está bien así? Vamos. Sí, profe. Sí, profesor, así está bien. ¿Está bien? Muy bien. Entonces hoy es lunes 12 de octubre de 2020. Ya estamos arribando a la semana 7, trimestre 20P. Muy bien, ¿en qué estábamos? Pues estábamos estudiando la ecuación lineal de segundo orden, del tipo, ¿qué tipo era? Pues y' más p de t por y' más q de t por y igual a 0. Y al lado derecho de esta ecuación le llamamos L de y. Así le llamamos a le llamamos operador lineal porque probamos dos cosas. Probamos que uno, que si multiplicamos cualquier solución por C, es lo mismo que C por y, L de y. Probamos también que L de y1 más y2, si le aplicamos el operador a la suma de dos funciones, esto es igual a L de y1 más L de y2. Por lo tanto, L se llama operador lineal. Eh, Entonces, esto significa que esto significa
que L satisface las mismas propiedades de la derivada, ¿verdad? De linealidad de la derivada. ¿Se acuerdan que cuando ustedes derivan una función que multiplican por C por F, pues la derivada del producto de una constante por la función, pues es C por F'. Y la derivada de una suma es igual a F' más G', ¿verdad? O sea, el operador L cumple las mismas propiedades que cumple la derivada. Y también de la integral, porque cuando uno integra C por F en dx, esto es igual a C por la integral de F en dx. La integral de una suma es la suma de las integrales. O sea, el operador L como que cumple estas mismas propiedades. Bueno, eso fue lo que nosotros conversamos. Entonces, luego, ¿qué dijimos la vez anterior? Que el hecho de resolver la ecuación 1, ecuación diferencial 1, significa encontrar una función, significa encontrar una función y igual a y de t, tales que se satisface, tales que cumple, pues que si yo la derivo, si la derivamos y después la segunda derivada, p de t por la primera derivada, más q de t por y de t, esto se cumple que es 0 para toda t en un intervalo de alfabeto. Se cumple para toda t en un intervalo de alfa a beta. Es decir, lo que es lo mismo, ¿vale? Entonces, estamos haciendo un resumen de cómo vamos para no perdernos. Tuvimos un largo fin de semana. Bueno, ¿me puedo pasar hacia el otro lado? Vamos hacia el otro lado del pizarrón. De modo que resolver 1
es lo mismo que encontrar y igual a y de t, tal es que el operador en y de t nos da 0, ¿verdad? Sería como 1'. Entonces, lo que andamos buscando, pues habíamos mencionado que aquí teníamos el conjunto de funciones que son de clase C2 en alfa beta, y por acá teníamos el conjunto de funciones que son continuas. Ajá. Y L es este operador L, y lo que queremos encontrar es un conjunto de funciones que vayan a dar a una función, a la función 0. Y a esto le llamamos el kernel de L, ¿no? El núcleo de esta cosa. ¿Vale? Entonces, algo que fue importante darse cuenta es que si yo tengo cualquier pareja de soluciones, si algo que nosotros vimos de inmediato es que si Y1 y Y2 y Y2 de T son soluciones de 1, entonces cualquier combinación lineal pues al ser lineal el operador al ser lineal el operador, pues esto nos hace 1 por 0 más C2 por 0 y esto nos da 0. Entonces, si tengo dos soluciones de 1, cualquier combinación lineal y de t igual a C1 por Y1 de t más C2 por Y2 de t es solución, ¿verdad? Es solución de 1. De 1, ¿vale? Eso fue algo de lo que vimos. Eso fue algo de lo que vimos. Uh-huh. Y definimos el wronskiano de Y1. Se define el wronskiano de Y1 como W de t igual al determinante de 2' de dos funciones, de las soluciones. Esto es el determinante, que sería Y1 por Y1', Y2', menos Y2 por Y1'. Ajá. Entonces, un teorema que es importante mencionar aquí dice lo siguiente, que si teorema vamos a poner aquí, teorema 2, vamos. Ajá. Si el wronskiano es distinto de 0 para toda t en el intervalo de alfa beta, entonces y de t, que es la combinación de lineal de C1 por Y1 de t, más C2 por Y2 de t, es la solución general de 1.
es la solución general de 1. Ajá. O sea que para que nosotros resolvamos de manera general la ecuación 1, necesitamos pues que el wronskiano sea distinto de 0. ¿Ok? Bueno, entonces habíamos en la última clase, digo en el último tramo de la clase del viernes pasado, vimos una propiedad que cumple el wronskiano. Ok. ¿Alcanzan a ver esa parte del pizarrón o eso ya lo... Profe, ¿qué dice este el último? Es la solución general de 1. Vamos a escribirlo bien. Gracias. Dice, entonces y de t igual a c1 por y1 de t más c2 por y2 de t es la solución general de la ecuación 1. De 1. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, nos vamos a venir para el otro lado. Ok. Bueno, ¿para qué nos sirve ese wronskiano? Bueno, el wronskiano nos va a permitir afirmar que cuando una solución de segundo orden tiene solución general, ¿cuándo? ¿Y por qué? Eso nos va a explicar por qué es necesario y suficiente para que una ecuación tenga una solución general. Bueno, una de las propiedades que mencionamos la clase anterior fue, tal vez sea repetitivo, pero no está por demás mencionarlo otra vez. Mencionamos el siguiente lema. El lema que dice el lema. Lema 1. Dice si y1 igual a y1 de t y y2 igual a y2 de t son soluciones de 1, donde 1 recuerden que es y' más p de t por y' más q de t por y igual a 0, esto es 1. Y desde luego estamos pensando que p de t y q de t son funciones continuas en el intervalo alfa beta. Así. Son funciones continuas en ese intervalo. Bueno, algo que es interesante en esta
Lo que nos dice esta propiedad, este lema, es de que si yo tengo dos soluciones de esta ecuación diferencial, entonces el Wronskiano, el Wronskiano W, que definimos como, se puede escribir como Y1, Y2, aquí T, o simplemente W de T, que dijimos el determinante de Y1, Y2, Y1' y Y2'. Ese es el Wronskiano. Sí, sí. Entonces el Wronskiano satisface la ecuación diferencial de primer orden ¿Cuál es esa ecuación? W' más P de T por W igual a 0. Es decir, si yo derivo el Wronskiano y tomo el coeficiente P de T de la ecuación 1, entonces el Wronskiano satisface esta ecuación diferencial. ¿Ah? Bueno, pues entonces vamos a ver por qué. ¿Por qué es cierto esto? Bueno, el hecho de Profesor, que Y1, ¿sí? ¿podría repetir otra vez? Había dicho que si derivamos el Wronskiano y tomábamos ¿qué, perdón? El coeficiente P de T de la ecuación diferencial. Ah, ok, gracias. Más I por W, esto nos va a dar 0. Esa es una observación muy importante porque nos va a decir en cierta manera cuál es la dimensión del espacio de soluciones de una ecuación de segundo orden. O sea, ¿cuál es esa dimensión? Y esto nos va a dar una especie de analogía con el plano R2. Por eso es importante esta observación. En otras palabras, nos van a decir cuándo dos soluciones son paralelas o cuándo no son paralelas. En cierto sentido, aunque es un concepto abstracto, porque estamos acostumbrados a líneas rectas, ¿verdad? Bueno, esto lo hicimos la clase pasada, pero a veces cuando las cosas se hacen rápido como que no queda claro, ¿no? O les quedó claro la vez anterior. Lo que hicimos aquí en las cuentas, yo me quedé con la sensación de que no quedó claro, ¿no? Por eso estaba pensando volverlo a platicar. ¿Está bien o no? ¿No había quedado claro para ustedes? Profesor, está bien. Así nos Sí, sirve como repaso. sí, sí, para conectarnos un poco, bueno, ok. Esto es muy importante. Bueno, ¿por qué se cumple esta propiedad? Bueno, ¿qué tenemos como hipótesis para este lema? Pues que Y1 es solución. O sea que si yo le aplico el operador a L de Y1, L de Y1 es 0. Y también L de Y2 es 0 porque son soluciones. Pero esto, ¿qué implicación tiene? Pues quiere decir que la ecuación diferencial derivada así, Y1', Y1' más P de T por Y1, prima más Q de T por Y1 es 0. Y también Y2' más P de T
por Y2 prima más Q de T por Y2 también es 0. O sea, tenemos estas dos. Y como consecuencia de esto, pues tenemos que Y1 bi'Y1 bi'Y es igual a menos P por Y1' menos Q por Y1. Y también Y2 bi'Y es igual a menos P por Y2' menos Q por Y2. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Pues derivamos el Wronskiano. Recuerden que el Wronskiano, pues el Wronskiano es igual de T, es Y1 por Y2' menos Y2 por Y1'. Y si derivamos, el Wronskiano es así, vamos a escribirlo más para que nos quede espacio. W de T es igual a Y1 por Y2' menos Y2 por Y1'. Si nosotros derivamos W' de T, pues aquí nos queda Y1' por Y2' más Y1 por Y2 bi'Y menos Y2' por Y1' más Y2' por Y1'. Si hacemos las cuentas, si hacemos aquí las cuentas, pues tenemos que en esta parte, el Y1 y Y2, aquí tenemos Y1, Y2, Y1' y Y2', Y1' y Y2'. Aquí tenemos, a ver, aquí al derivar este segundo término, tenemos Y1 bi'Y. Pero estos términos se van a cancelar, estos términos. El primero y el primero de aquí son iguales. Entonces se cancelan y por lo tanto me quedo con Y1', Y2 bi'Y menos Y2', Y2, y aquí no lleva la prima, aquí lleva solamente Y2 por Y1', ¿no? Y1 bi'Y, y aquí es donde usamos de que son soluciones, y al ser soluciones podemos sustituir aquí Y1 por menos P por Y1' menos Q por Y1, y en el otro menos Y2 menos P por Y2' menos Q por Y2. Si nosotros agrupamos términos, ¿sí? Si agrupamos términos, vamos a darnos cuenta que la Q a ver, aquí nos queda, aquí es Y2', y aquí es Y2, porque es Y1 por Y2 bi'Y
Y aquí está bien en el siguiente término. Ajá. Entonces aquí nos damos cuenta que Y1 por Y2 menos Q por Y1, Y2 se cancela con el otro término que tengo de este lado. Aquí sería P por Y2 menos P por Y2 prima. Sí, aquí Y2 está multiplicando a Y1 biprima, P por Y1 biprima. Ok, entonces factorizamos el P menos P. Y aquí nos quedaría Y1, Y2 prima. Y si factorizamos aquí el menos P, nos quedaría menos Y2 por Y1 prima. Y los otros términos se cancelan. Así que, pero lo que tenemos aquí sería menos P por W1 de T. Esto no es más que el Wronskiano. De modo que W' de T es igual a menos P de T por W de T. Y entonces, ¿qué tenemos? Que efectivamente el Wronskiano prima de T más P de T por W de T es 0. O sea que el Wronskiano satisface esa ecuación diferencial, es lo que dice este lema, ¿no? ¿Ok? Ahí fue donde nos quedamos la vez anterior. Ajá. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Esta parte es teórica. ¿Sí está bien? Vamos a pasar para el otro lado del pizarrón. Bueno, entonces ahora vamos a enunciar el siguiente teorema que tiene que ver con las soluciones. Eh, Teorema 3.
Dice lo siguiente, si yo tengo una solución dos soluciones ¿de quién? Pues de L de Y igual a Y prima de P de T por Y prima más Q de T por Y igual a 0, que sería la ecuación 1, la que teníamos, donde P y Q son funciones del intervalo alfa beta a los reales, que son continuas. Entonces, el Wronskiano es de W de T el Wronskiano W de Y de T o lo que también escribimos como simplemente W de T igual a Y1, Y2, Y1 y Y2 prima. Ajá. Es distinto de 0 para todo T en el intervalo alfa beta. Es distinto de 0 o bien es 0 para toda T en el intervalo de alfa beta. Pero, o sea, o es 0 o es distinto de 0. O sea, si nosotros dibujamos aquí el Wronskiano, si dibujamos el Wronskiano aquí T y aquí el Wronskiano, o es distinto de 0, que sería una gráfica así, o bien es idénticamente 0. W en todo el intervalo de alfa beta. Aquí en todo el intervalo de alfa beta. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué? Bueno, pues resulta que por el lema anterior, como el Wronskiano es solución de la ecuación, de esta ecuación diferencial, entonces al resolver esta ecuación diferencial, pues encontramos que W de T es C veces E a la integral de P de T diferencial de T. Así es una constante multiplicada por o bien, pues sería W de T, sería un valor W de T0 con una condición inicial por E a la integral de T0 a T de P de S en ds, ¿verdad? Entonces, si existe un punto en el que, si existe un punto T0, si existe un punto T0 en el intervalo alfa beta, en el que el Wronskiano, tal que el Wronskiano fuese 0, obviamente por ser la condición inicial igual a 0 y por esta ecuación que tenemos aquí, pues W de T tendría que ser idénticamente 0. Porque el exponencial nunca es 0. Y si es distinto de 0 en algún punto, entonces W de T tiene que ser
distinto de cero, ¿no? Tal que W es, sí. Entonces, el Wronskiano sería idénticamente cero. Pues porque el coeficiente es cero. Pero si existe un T0 en alfa beta, para el cual, ¿sí? Tal que W de T es distinto de cero, entonces esta misma ecuación garantiza que el Wronskiano siempre va a ser distinto de cero. Ajá, de T0 a T, de P de S en DS, ¿verdad? Ajá, entonces el Wronskiano pues nunca va a ser cero. Si existe un punto donde el Wronskiano sea distinto de cero, entonces ya fue distinto de cero. ¿Vale? Entonces, esta función Wronskiano nos va a permitir decir cuándo dos soluciones son linealmente dependientes o linealmente independientes. A ver, ¿está claro aquí? ¿Para ustedes? ¿Está claro? Profesor, Dígame. ¿podría repetirme de dónde sale que W de T es igual a C por la exponencial? Es que en esta parte, a esta parte de aquí, esta es una ecuación lineal de primer grado, ¿recordáis? Esto que tenemos aquí. Entonces la solución de la ecuación homogénea sí, de primer orden, dije grado, no, orden, la solución es como la que tenemos aquí. Esta ya la hemos resuelto, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, aquí se alcanza a leer en esta parte. Recuerdan que resolvimos y' más p de t por y, ¿no? Igual a 0, ¿se acuerdan? Hicimos una separación de variables. Menos p de t, así. Bueno, aquí lleva un menos, ¿eh? Lleva un menos. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Y' por y. Y entonces y' sobre y es menos p de t. Pero esta ecuación que tenemos aquí es lo mismo que la derivada, ¿no? La derivada del logaritmo natural, ¿se acuerdan? La derivada con respecto a t del logaritmo natural de y es igual a menos p de t. Luego ya integramos d en dt, el logaritmo natural de y en dt es igual a menos la integral de p de t en diferencial de t. Pero aquí por el teorema fundamental del cálculo, recuerden que esto se cancelaba. ¿Qué nos quedaba? Nos quedaba un logaritmo natural
Logaritmo natural de y de t. Igual a menos la integral de p de t. Y luego ya le sacamos la exponencial más un logaritmo natural, ¿no? Aquí. Más el logaritmo natural de c. Y entonces tomábamos la exponencial y nos quedaba algo así, ¿no? Pero con la y aquí. Pero en este caso tenemos w. ¿Sí? De ahí sale. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Gracias, profesor. Uh-huh. Ok. Eso es lo que hay que recordar. Bueno, pues ahora vamos a enunciar un teorema 4 que dice que si el Wronskiano es 0, entonces una solución es múltiplo de la otra. Vamos a ver ese hecho. Vamos para este lado. Muy bien. Aquí teorema 4, vamos a poner. Vamos a suponer que tienen igual, ¿no? Que sean y1 de t, y1 igual a y1 de t, y2 igual a y2 de t. Soluciones de L de y de t. L de y de t, L de y de t igual a y' más p de t por y prima más q de t por y igual a 0. Pues donde p y q, lo de que hemos escrito atrás, en el intervalo abierto de alfa beta, contenido en R, son funciones, son continuas. Continuas. Entonces, si el Wronskiano es, si el Wronskiano de esas dos soluciones es idénticamente 0 para toda t en el intervalo de alfa beta, entonces y1 de t es un múltiplo de la otra. O eso es un C1 multiplicado por Y2, o Y2 de t es igual a C2 por Y1 de t. Entonces, en este caso, decimos que las soluciones son linealmente dependientes. En este caso vamos a decir que son linealmente dependientes. Es como si fueran paralelas, pues. A ver, entonces, si el Wronskiano es 0,
para toda t en el intervalo de alfa beta. ¿Eso qué significa? Vamos a averiguar por qué una es múltiplo de la otra. Fíjense, si el Wronskiano es 0, quiere decir que W de Y1, Y2, ahí estamos bien. Quiere decir que W de Y1, Y2, quiere decir que tenemos aquí Y1, Y2, Y1', Y2' es 0. ¿Eso qué significa? Que al multiplicar Y1 por Y2' menos Y2 por Y1', esto es 0. Ajá. Y si es 0, podemos hacer lo siguiente. Y1 por Y2' es igual a Y2 por Y1'. Entonces yo puedo como que separar variables. Puedo pues escribir Y1, Y2' o Y1'. Pues yo podría escribir lo siguiente. Y2' entre Y1', entre Y2', entre Y2. Paso dividiendo el Y2 aquí. Y el Y1' lo paso dividiendo del otro lado. Y luego integro. Luego integramos aquí. Y2 entre Y2'. Y2' entre Y2 por dt es igual, así integramos, ¿verdad? Integramos este lado. Aquí Y1 entre Y2'. Y1' entre Y1 por diferencial de t. Pues más un logaritmo natural de una constante c. Y si ustedes se fijan, esto no es más que el logaritmo natural de Y2. Y del otro lado es el logaritmo natural de Y1. Más el logaritmo natural de c. Si calculamos la exponencial, entonces, al calcular la exponencial, pues nos quedaría Y2 es igual a Y1 por c, donde c es positiva. Si c es positiva, la puedo meter al valor absoluto. Y de aquí despejamos, encontramos que Y2, si despejamos Y2 es igual a más o menos c por Y1. ¿Y esto qué me dice? Pues que Y2 es múltiplo, que Y1 es múltiplo de Y2, o que Y2 es múltiplo de Y1. Ajá, podemos escribir pues que Y2 es igual a una constante C1 por Y1, donde C1 sea más o menos la constante C. Entonces, si el Wronskiano es distinto de 0, las soluciones son, una es múltiplo de la otra. ¿Correcto? Y en este caso decimos que las soluciones son linealmente dependientes. O sea que cuando el Wronskiano sea 0, aunque tengamos una combinación lineal de las dos soluciones, esa no va a ser la solución general. ¿Sí? Entonces, como un corolario a todo esto, a lo que tenemos aquí, como un corolario, ¿verdad? Vamos a, como un corolario de este problema, vamos a tener lo siguiente.
el último resultado que es teórico y después ya pasamos a resolver ejercicios. ¿Ok? Profesor, ¿puede bajar un poco su cámara, por favor? ¿Así? Sí, gracias. Bueno, ya terminaron de copiar. ¿No? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno. Bueno, ahora nos vamos para el otro lado. Entonces, vamos a decir que dos soluciones en el intervalo, dos soluciones de 1 en el intervalo alfa beta, dos soluciones, vamos a decir quiénes son dos soluciones, y igual a y1 de t, y2 igual a y2 de t en el intervalo alfa beta. Decimos que son linealmente dependientes. Dependientes. Si una es múltiplo de la otra. Es decir, si y1 es veces y2 de t, ¿verdad? Eso quiere decir que son linealmente independientes. Dependientes. Si no son linealmente independientes, si no son
linealmente dependientes, decimos que son linealmente independientes. Ujú. Entonces el teorema 4 nos dice lo siguiente. Teorema o corolario. Dos soluciones de la ecuación de la ecuación diferencial y bi'prima más p de t por y prima más q de t por y igual a 0 son linealmente independientes. Sí, solo sí. El wronskiano de las dos es distinto de 0, ¿verdad? Para toda t en el intervalo de alfa a beta, ¿ok? Y en ese caso, pues, cuando la solución, y en ese caso, en tal caso, las soluciones Y1 e Y2 se llama conjunto fundamental de soluciones. Conjunto fundamental de soluciones. Ajá, entonces vamos a tener un conjunto fundamental de soluciones. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues vamos a escribir que la solución general va a tener esta forma. Y de t es igual a C1 por Y1 más C2 por Y2. Esta va a ser la solución general de la ecuación de segundo orden. ¿Vale? ¿Está claro o no? Profesor, ¿podría bajar un poco su cámara, por favor? Sí, ahí. Ahí está. Sí, profesor, gracias. ¿Qué pasa si me retiro un poco? Se ve un poco. ¿Así está bien? Sí, profesor. Gracias.
Bueno, pues vamos a resolver entonces con esta teoría la ecuación lineal de segundo orden, ¿vale? Bueno, nos pasamos a este lado. Así quedamos bien. Bueno, pues ahora vamos a pasar ya con esta teoría, vamos a pasar a resolver algunos ejemplos, o más bien vamos a resolver algunos ejemplos. Bueno, la ecuación lineal de segundo orden. Vamos a ver, la ecuación lineal de segundo orden. Orden con coeficientes constantes. Bueno, la ecuación lineal de segundo orden con coeficientes constantes tiene la forma L de Y como A Y' más BY' más C por Y igual a 0. Ajá. Ecuación lineal de segundo orden con coeficientes constantes, donde A, B y C son números reales, fijos. ¿Sí? Entonces, para calcular una solución de este problema, lo que se propone es, proponemos una solución de la forma de la forma y de t igual a e a la lambda t, ¿sí? Donde lambda es un parámetro, donde lambda es algún número real, ¿sí?
Es decir, vamos a buscar soluciones que sean de tipo exponencial. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que andamos buscando? Pues este es un operador lineal. Entonces, lo que nosotros queremos es, ¿para qué valores de lambda? Al aplicarle la L a esta función, nos las manda al cero. Bueno, para hacer eso, entonces derivamos esta, como tenemos aquí la segunda derivada, aquí la primera derivada, aquí la segunda, derivamos una vez, y esto nos da e a la lambda t. Lambda por e a la lambda t, porque la lambda es una constante y la variable en este caso es t. Entonces, al derivar nos obtenemos e a la lambda t, primera derivada, segunda derivada, otra vez lambda, pero por la lambda que tengo aquí es lambda al cuadrado, por e a la lambda t. ¿Sí? Estas derivadas, vamos a llamarle 3, las sustituimos en 1. Es decir, calculamos L de e a la lambda t en el operador y queremos que esto sea A, segunda derivada, por e a la lambda t, más B, ¿sí? Por e a la lambda t, lambda por e a la lambda t, más C por e a la lambda t, y queremos que esto sea idénticamente 0. Queremos que sea idénticamente 0, factorizamos. Factorizamos ¿qué es lo que tenemos como factor común en este caso? Pues es a lambda al cuadrado más b lambda más c igual a ¿qué? A por e a la lambda t, y queremos que esto sea igual a 0. ¿Sí? Para que sea solución. Bueno, aquí nosotros tenemos que un producto de a la lambda cuadrada más b lambda más c por e a la lambda t. Y nosotros sabemos que la exponencial nunca es 0. E a la lambda t es siempre distinto de 0 para toda t. El peor de los casos es cuando lambda sea 0, pero en ese caso e a la 0 es 1, o que la t valga 0, entonces e a la lambda t nunca es 0. Por lo tanto, para que este producto sea 0, necesitamos que a lambda al cuadrado más b lambda más c sea igual a 0. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos una ecuación que es importante. Es decir, para obtener soluciones de tipo exponencial necesitamos que la lambda satisfaga esta ecuación cuadrática. Por lo tanto, vamos a dar, esta ecuación tiene un nombre muy especial, se llama la ecuación característica de la ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Entonces, esta es ecuación o polinomio característico, ¿verdad? Le vamos a dar este nombre, polinomio característico. Polinomio característico. Entonces, ¿qué encontramos? Que para que la ecuación 1 tenga soluciones de la forma 2, va a tener soluciones de la forma 2 si este polinomio característico tiene raíces, ¿verdad? Tiene raíces. Y nosotros a esta ecuación le vamos a poder sacar raíces reales o complejas, por eso vimos esa parte de números complejos. ¿Vale? ¿Hasta ahí está claro o no?
¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Está claro para todos? Sí, todo claro. Sí. Bueno, pues ahora puedo pasarme al otro lado del pizarrón para hacer algunos ejemplos. Sí, profesor. Ujú. Entonces, bueno, pues vamos a resolver aquí algunos ejemplos. ¿Sí? Entonces vamos a ver, resolver las siguientes ecuaciones. Bueno, haciendo un resumen, si tengo esta ecuación, va a ser por y igual a 0. Ajá. Tiene soluciones de la forma L de y de t por e a la lambda t. ¿Sí? ¿Sí? Lambda satisface el polinomio característico, ¿no? A lambda al cuadrado más b lambda más c igual a 0. Correcto, entonces para resolver una ecuación lineal de esa forma, pues tenemos que encontrar los valores de lambda. Pero para encontrar esos valores de lambda, ¿qué tenemos que hacer? Pues la fórmula general. La fórmula general dice que lambda es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. ¿Claro? ¿Correcto? Entonces, para encontrar esas raíces, pues tenemos el discriminante de este sistema. El discriminante de este sistema vale, digo, de esta ecuación, vale b cuadrada menos 4ac. Y debemos considerar casos. Caso 1, cuando delta es positivo. Ajá. Y en este caso, pues tenemos que lambda es igual a menos b más menos la raíz de delta, ¿cierto? Sobre 2a. Entonces, ¿qué sucede? Pues que tenemos dos raíces. Tenemos un centro que es menos b sobre 2a. Y hacia adelante, si le agregamos delta sobre 2a, aquí tendríamos lambda 2, que sería igual a b menos 2a, menos b sobre 2a más raíz de delta sobre 2a. Y aquí tendremos otro valor, lambda 2, lambda 1, como menos b sobre 2a, menos raíz de delta sobre 2a. Tenemos aquí dos raíces, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las soluciones en este caso son, ¿cuáles son las soluciones? Las soluciones son y1 de t, pues e a la lambda 1 por t,
donde lambda 1 pues es de esta forma. Menos b menos raíz de delta sobre 2a. Y lambda 2 es igual a e a la lambda 2t, como lambda 2 igual a menos b más la raíz de delta sobre 2a. ¿Sí? ¿Y cuál es la solución general en este caso? Bueno, suponiendo que la raíz es positiva, si la raíz es positiva, entonces y de t es C1 por e a la lambda 1 de t más C2 por e a la lambda 2 de t. Esa sería la solución general. Esta es la solución general. ¿Vale? Ese es el primer caso que vamos a ver. ¿Ya puedo pasarme al otro lado? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a resolver aquí algunos ejercicios del libro de Brown. Aquí voy a poner el libro de Brown. En español es en la página 136. Y dice ejercicios 2, por ejemplo, resolver, encuentra la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones. General de cada una de las siguientes ecuaciones. Bueno, una de ellas es la siguiente: 6 veces la segunda derivada de y en dt menos 7 por dy en dt más y igual a 0. Ajá. Este es el problema 2 que poner aquí. 6 menos 7 más y igual a 0. Entonces proponemos una solución de la forma pues y de t igual a e a la lambda t. La ecuación 1 es el procedimiento que debemos seguir. Derivamos una vez, pues es lambda por e a la lambda t. Derivamos otra vez, pues sería lambda al cuadrado por e a la lambda t. Entonces sustituimos estas tres ecuaciones en uno, ¿sí?
Sustituyendo en 1, pues encontramos 6 lambda al cuadrado por e a la lambda t, menos 7 lambda por e a la lambda t, más e a la lambda t. Queremos que esto sea 0. Factorizamos el polinomio característico, más 1, por e a la lambda t. Y esto es equivalente a que 6 lambda al cuadrado menos 7 lambda más 1 sea 0. ¿Correcto? Pues ahora factorizamos ese polinomio. Una forma de factorizarlo es multiplicando por 6 en ambos lados para que nos quede 6 lambda al cuadrado menos 7 por 6 lambda más 6. Entonces buscamos dos números que multiplicados nos den 6 y sumados menos 7. Pero claro, aquí ponemos 6 lambda, 6 lambda. Multiplicados den 6 y sumados 7 sería menos 6 y menos 1, ¿verdad? Multiplicados dan 6 y sumados dan 7. Uno de los trucos para factorizar una ecuación cuadrática es este, ¿verdad? Multiplicar por 6 y pensar al 6 lambda como variable, ¿sí? Y entonces tenemos que 6 lambda más 6 es igual a 0 o 6 lambda menos 1 es igual a 1 o es igual a 0. Por lo tanto, de la primera encontramos que lambda es igual a menos 1 y de la segunda lambda es igual a 1/6. Por lo tanto, y1 de t es igual a e a la menos t, porque lambda es vale menos 1. Y la otra solución es y2 de t y igual a e a la 1/6 de t. Ajá. Correcto, por lo tanto, ahora este será un conjunto fundamental de soluciones. Serán linealmente independientes. Entonces, para ver que son linealmente independientes, se calcula el wronskiano. ¿Ah? Entonces, el wronskiano de y1 y y2 y1 pues es e a la menos t, y2 es e a la 1/6 de t. Si derivamos menos e a la menos t, y si derivamos 1/6 de e a la 1/6 de t, y aquí al multiplicar se restan los exponentes, quedaría 1/6 por e a la menos 1 más 1/6 de t, menos o más, porque aquí tenemos un signo más que, más 1. Profe, ¿podría bajar un poco su cámara, por favor? Sí, sí, sí. Gracias. Ajá. Y tenemos aquí el mismo coeficiente, ¿verdad? Se suman los exponentes menos 1 más 1/6.
Entonces, un sexto más 1 son 7 sextos. De E a la menos 5 sextos de T. Y esto pues es distinto de cero, por lo tanto tenemos un sistema fundamental de soluciones y como consecuencia la combinación lineal de esas dos soluciones es solución, ¿verdad? Y eso lo escribimos en el otro lado. Ya nos podemos mover al otro lado. No, profe, ¿me dejaría copiar un poquito más lo último? Claro, claro. Vamos a ver ahí. Si hay alguna duda me dicen. Gracias. Sí, Un ustedes me poquito indican más por... abajo. Ok, ahí. Gracias. Aquí. Sí. Profe, no alcanzo a entender. Lo último que dice es igual a 7 sextos. 7 sextos. ¿Ah? Igual a 7 sextos porque sumamos el coeficiente que tenemos aquí. Sí, tal vez aquí nosotros, Dice 7 sextos es igual a E a la menos 5 sextos, diferente de cero. no, 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 no. Lo que estamos haciendo es factorizar aquí, ¿verdad? Vea, aquí tenemos un sexto más 1, ¿verdad? Por E, un sexto menos 6 sextos sería menos 5 sextos, ¿verdad? De T, ¿sí? Entonces, el coeficiente que tenemos aquí es 7 sextos. Por E a la menos 5 sextos. Y esto es distinto de cero, ¿verdad? Para todo T. Ah, ok. Muchas Entonces, gracias, profe. eso indica que el Wronskiano es distinto de cero. Ajá. Ustedes me indican cuando ya nos pasemos al otro lado del pizarrón, por favor.
Ya, profe. ¿Ya? Muy bien. Bueno, vamos entonces al otro lado. Ujú. Entonces, por lo tanto, la solución general es la siguiente. C1 por E a la menos T más C2 por E a la que E a la 2T, a la 1/6 T. Esa es la solución general. Es una combinación lineal de dos exponenciales, de dos funciones exponenciales. Profesor, entonces para las soluciones para esas ecuaciones van a ser exponenciales. Siempre, siempre van a ser exponenciales. Las que De acuerdo. tengan coeficientes constantes. Va a ser Pues, combinación de exponenciales, ¿no? Ajá. Hacemos otro ejercicio. A ver, resuelvan ustedes. 3. Y resolver el otro 4 que viene aquí. Y mi prima, ¿sí? Para no escribirse tanto. 3 y prima más 6 y prima más 2y igual a 0. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, pues aquí el polinomio característico, ¿cuál es? ¿Cuál sería el polinomio característico? Eh, aquí el 3, en lugar de y prima ponemos lambda al cuadrado. En lugar de y prima ponemos solamente lambda. Y donde no hay derivada, pues es simplemente 2 es igual a 0. Este es el polinomio característico, para ya no redundar tanto, ¿verdad? Entonces ahora hacemos la factorización. Cuando tenemos un coeficiente, generalmente multiplicamos por 3 para que nos quede 3 por lambda al cuadrado, más aquí al multiplicar por 3 nos quedaría 6 y aquí un 3 lambda eh, más 3 por 2, 6 igual a 0. Y luego buscamos dos números que multiplicados den 6 y sumados 6. ¿Cuáles serían? Multiplicados por 2 nos dé 6 y sumados nos dé 6. ¿Cuál sería? Enteros. Como que no es fácil ahí, ¿verdad? Ahí no podríamos encontrar dos números enteros que multiplicados nos den 6 y sumados den 6. Como que no, ¿verdad? Entonces aquí usamos la fórmula general. A igual a 3, B igual a 6 y C igual a 2.
¿Sí? ¿Cuánto vale el discriminante? El discriminante es b cuadrada menos 4ac, delta. B cuadrada es 6 por 6, 36, menos 4 por 3 por 2. B cuadrada 6 por 6, 36, menos Profe, 4. ¿Sí? en el segundo paso donde colocó los dos 6, yo no entiendo cómo lo hizo. O sea, ¿por qué lo hizo? Es que lo abandonamos porque no, o sea, si nosotros multiplicamos esta ecuación por 3, aquí sería, al multiplicar por 3 podemos meter 3 lambda al cuadrado, ¿verdad? Y aquí simplemente indicar 6 por 3, ¿no? Más 3 por 2, 6, dejamos aquí. Pero nosotros en este paso quisiéramos buscar dos números que multiplicados nos den 6 y sumados 6. Eso no es posible, ¿verdad? Para poderlo hacer de esta forma. Multiplicados 6 y sumados 6 no va a ser posible. O sea, no vamos a poder encontrar dos números enteros, ¿verdad? Que cumplan esas condiciones. Por eso abandonamos este paso. Lo abandonamos. Y nos regresamos y usamos la fórmula general. Ah, ya, o ¿Correcto? sea, lo que intentó es darle una forma para que pudiera ser factorizado directamente. Ajá, pero como no se pudo, pues abandonamos ese. Ah, ok, ok. Ajá, Ya entendí. Muchas gracias, profe. ¿sí? Entonces aquí, ¿cuál es el discriminante? B cuadrada, que es 36, menos 4 por 3 por 2, entonces 24. Ajá. Entonces sería 36 menos 24, ¿cuánto es? 12. 12. La raíz de 12 es raíz de 4 por raíz de 3, entonces 2 por raíz de 3. Entonces, lambda es igual a menos b que es 6, más menos la raíz de delta, que en este caso es 2 por raíz de 3, sobre 2 veces a, 2 por 3. ¿Qué nos va a quedar entonces? Pues nos va a quedar aquí menos 6 entre 6, va a ser 1 más menos 2 por raíz de 3 entre 2 por 3. Aquí 2, 2, igual a menos 1 más menos raíz de 3 sobre 3, ¿verdad? Ahí viene por qué no podíamos hacer la factorización, porque ahí son números irracionales las raíces. Entonces, de aquí tomamos lambda 1, ¿sí? Como menos 1 menos raíz de 3 sobre 3, y lambda 2 como menos 1 más raíz de 3 sobre 3, y por lo tanto y1 de t es e a la menos 1 más raíz de 3 sobre 3 por t, y y2 es igual a e a la menos, bueno, podemos poner aquí un menos también, y aquí menos raíz de 3 sobre 3 por t. Así nos quedaría, ¿no? Por t. Uh-huh. Y en ese caso, pues ya la solución general es y de t igual a c1 por e
a la que, a la menos 1 más raíz de 3 sobre 3 por t más C2 por E a la 1 menos raíz de 3 sobre 3 por t, con un signo menos. Así nos quedaría la solución general. Esa es la solución general, ¿vale? ¿Podría bajar un poquito su pantalla, profesor? Claro, claro que sí. Aquí está. Muchas gracias, profe. Sí, no es de nada. A ver, vamos a hacer el último, que no creo que nos dé tiempo más. Pero más otro. Bueno, ustedes me dicen en qué momento le puedo cambiar la pantalla hacia el otro lado. Entonces aquí vamos a resolver Mira, profe. bien. Bueno, vamos para el otro lado. Aquí nos piden resolver esta ecuación diferencial 2y' más y' menos 10y igual a 0. Y las condiciones iniciales son las que tenemos aquí, ¿no? Bueno, entonces, solución. Tenemos aquí el polinomio característico, es 2 lambda al cuadrado, más lambda, menos 10 igual a 0. Es decir, 2, la segunda derivada coinciden. Intentamos otra vez, multiplicamos por 2. Y aquí nos quedaría 2 lambda. Aquí lo agrupamos. Menos 20. 2 por 10, 20, ¿verdad? Es decir, para poder factorizar, intentamos aquí con 2 lambda. Aquí 2 lambda. Buscamos dos números que multiplicados nos den 1 y sumados menos 20. ¿Será posible? 1 y sumados menos 20. ¿Cuáles les laten? Sería más 4 por menos 5, ¿verdad? 4 por 5 menos 20 y sumados, les cambiamos aquí el signo menos y aquí más. Sumados nos dan menos 4 y multiplicados dan menos 20. Entonces aquí sí se pudo hacer, ¿no? Y despejamos aquí lambda, 2 lambda es igual a menos 4, a 4, o 2 lambda es igual a 5 igual a 0. Entonces lambda es igual a
un medio, porque 4 entre 2 es un medio, y aquí lambda es igual a menos 5 medios. Menos 5 medios. Por lo tanto, podemos tomar como lambda 1 el más pequeño, que es menos 5 medios, y lambda 2 como un medio. Entonces dice uno, pues la solución general es, una solución es y1 de t igual a e a la menos 5 medios de t, y la otra es y2 de t es igual a e a la 1 medio de t. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿no sería 2 en lambda? Aquí, sí es 2 aquí. Es 2, claro, perdón. Aquí es 2. Aquí es 2 de t. ¿Sí? Claro. Y ya entonces aquí nos queda e a la menos 5 medios de t. Ajá. Y la combinación lineal, la solución y de t, es igual a c1 por e a la menos 5 medios de t, más c2 por e a la 2t. Esa sería la solución general. Ahora, me piden que calcule una solución que satisface que y1 de t, y1 vale 5 y y1' vale 2. Fíjense, aquí tengo y1. Entonces, si a la t le resto t menos 1 y hago una nueva solución así, para poder aplicar la condición inicial, hago aquí e a la menos 5 medios de t menos 1 más c2 por e a la 2 por t menos 1. Entonces aquí estoy como que trasladando las soluciones para que cuando yo le aplique a esta solución y de 1, aquí me quede cómodamente 0 y 0. ¿Eso por qué se puede hacer? Pues se puede hacer porque en este caso, si yo hago esto, estoy solamente eligiendo una constante diferente. Y como las constantes son arbitrarias, pues entonces sí lo puedo hacer. ¿Sí? Es como si tomara aquí, para que me dé a la menos 1, es como si la C, si le aplico las propiedades aquí a la C1, es como tener C1 por E a la 5 medios, por E a la menos 5 medios de T. Y aquí, entonces esta sería una constante distinta a la que tengo anteriormente, y aquí tendría C2 por E a la menos 2 por E a la 2T. Ajá. Si yo pongo T igual a 1, ajá, se van a cancelar, ¿no? Y aquí me va a quedar 0. Entonces, para encontrar las constantes C1 y C2, lo que hacemos, ¿sí?, es evaluar en 1. Si evaluamos en 1, quiero que esto valga 5, y aquí sería C1 más C2 igual a 5. Y si derivo esta cosa, esta función, pues me va a quedar menos 5 medios por E a la menos 5 medios por T menos 1, más 2 por C2 por E a la T menos 2T menos 1. Entonces aquí, si vuelvo a poner que en Y' valga 2, pues aquí pongo un 2, es igual a menos 5 medios, porque esto va a ser a la 0,
Y e a la 0 es 1, más 2. Aquí por C1. C1. Aquí menos 5 medios de C1 más 2 por C2. Ajá. Entonces, ¿qué voy a tener que resolver? Voy a tener que resolver un sistema de ecuaciones. ¿Cuál es ese sistema de ecuaciones que tengo que resolver? Pues C1 más C2 es igual a 5 y menos 5 medios de C1 más 2C2 es igual a ¿qué? A 2. Ajá. Entonces, resolviendo este sistema, ya tenemos la solución particular que andamos buscando. ¿Sí? Bueno, pues ya se nos pasó el tiempo. Eso ustedes lo pueden concluir. ¿Estamos? Pues muchas gracias por hoy. Gracias por participar hoy de la clase. Y nos vemos mañana a las 8. Vamos a ver soluciones complejas para este caso. Mañana soluciones complejas y el miércoles, pues el método de reducción de orden. Método de reducción de orden. Y el jueves, ¿qué serán? Ecuaciones no homogéneas. Bueno, pues deseo que se la pasen bien y nos vemos mañana, ¿ok? Hasta Gracias, luego, profe, profesor. igualmente. Nos vemos, profe. Gracias, profe, gracias. Hasta mañana.